Os anuncio a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, y a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es el camino y la verdad. Él es el agua viva. Él es el buen pastor. Él es el que tenía que venir al mundo. Él es el que ha resucitado de entre los muertos, ha vencido a Satanás, ha pisoteado literalmente la muerte, esa imagen que nos cuenta uno de los relatos evangélicos sinópticos de la resurrección, cuando los ángeles están literalmente sentados encima de la piedra. Es el desprecio que la vida tiene sobre la muerte. La muerte ha sido pisoteada, simbolizada en esa piedra pesada que las mujeres no podían mover. Ya de hecho ellas dicen, ¿quién nos moverá la piedra? La piedra la han removido los ángeles, que no estaban sentados encima de ella arreglándose las plumas del esfuerzo que habían hecho. Dios ha removido la muerte de las entrañas de esta vida que vivimos aquí abajo en este terruño. Y desde ese momento, todo aquel que tiene contacto con el sepulcro vacío se convierte en testigo. Y esto es lo que nosotros, que llevamos más o menos años en el ministerio, y lo que ustedes que se están preparando ya a una ordenación sacerdotal muy cercana, no se imaginan lo cercana que está, aunque les parezca que les faltan 3 eternidades para llegar a la ordenación, no se pueden imaginar lo rápido que se le van a pasar los años de formación, y no les digo los años del ministerio. Se preparan para ser testigos de algo que no han visto, ni han oído, ni han tocado. Y sin embargo, lo que no has visto con tus ojos, lo que no has tocado con tus manos, lo que no has oído con tus oídos, es aquello que da sentido a tu vida. Es aquello para lo cual tú, esta única vida que tienes, lo has entregado todo. Cuando te postres, el día de la ordenación, es el día en que lo entregas todo. Señor, mis 5 panes y mis 2 peces están ahí postrados sobre ese suelo de esa catedral. Y cuando te levantes, lo único que tienes en tu corazón es la convicción de que el cirio arde. Y esta es, como diría San Juan de la Cruz, la llama del amor viva. Esta llama que arde en tu corazón, que lo ilumina todo, que lo irradia todo, y que todos los días de tu ministerio sacerdotal, y pobre de nosotros si no fuera así, nos hace levantarnos de la cama sobrecogidos y asombrados ante tanta grandeza encerrada en tanta pequeñez. Decía la Madre Teresa de Calcuta, decía, puedo entender la grandeza de Dios, pero no su humildad. Como un Dios tan grande que no cabe en el cielo ni en la tierra, ni en los universos infinitos, se puede encerrar en nuestro pequeño corazón. Somos llamados al ministerio sacerdotal en el contexto en el que lo estamos viviendo aquí en estas montañas, pero también en los diferentes contextos en los que van a vivir ustedes, para vivirlo de la manera que ustedes elijan vivirlo. Curiosamente, esta mañana, muy temprano, a eso de las 4:30, comentaba en la cocina con el padre Fran, mientras les preparábamos el desayuno, le decía, nosotros somos lo que nos han dado en el seminario. Y lo decimos después de muchos años de ministerio a nuestras espaldas. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué rezamos lo que rezamos? En fin, lo que somos, nuestra existencia, es una prolongación de lo que fuimos en el seminario. Para mí es sin duda la etapa más importante de toda la historia de mi vida, porque lo ha definido todo. Yo sería, no sé cómo, si hubiera estado en un seminario diferente. Porque no sé vivir el sacerdocio más que de la manera en que me enseñaron a vivirlo y vi cómo lo vivían los que estaban a mi alrededor en esos años de formación.
Y me imagino que los demás, y aquí somos mayoría sacerdotes, estarán de acuerdo. Luego, por supuesto, uno tomará decisiones, matizará aquí o allá, pero el sello, las fragis del sacramento, esa huella indeleble, esa nos lo pusieron, por supuesto, el día de la ordenación, pero nos los fueron poniendo poco a poco en aquellos años de formación. Una misma tarde fui a dirección espiritual por primera vez con el que luego fue mi director espiritual durante muchos años hasta que murió, don José Rivera, que ha sido ya declarado venerable. Y fui con otro de mi clase, otro seminarista, y nos fuimos a dirigir con él. Y este que venía conmigo, de mi misma clase, un sacerdote maravilloso que es ahora mismo misionero en el Perú, haciendo una labor extraordinaria en estos momentos, en la diócesis de Lurín, junto a la ciudad de Lima, le dijo a nuestro director espiritual: no sé qué me pasa, don José, que llevo una temporada muy cansado y bueno, no sé qué cansancios habría en el seminario, parece una cosa patética, ¿no? Ridícula, pero en aquel tiempo nos parecía que nos iban a canonizar en vida. Y se le queda mirando y le dijo esta frase que la comparto con los que somos ya ministros y con ustedes en formación. Le digo esta frase que para mí ha sido definitiva, y a mí no me la contó el director espiritual, me la contó el dirigido, mi amigo. Y dice: ¿sabes lo que me dijo José? Y dice: claro, es que todavía no has aprendido a vivir cansado. Parece una cosa tan increíble. Yo soy una persona que habitualmente vive cansado. Yo soy una persona que cuando llego a la cama, Señor, yo no puedo más. Este es el último paso, es en el que caes postrado. Y es verdad que cuando pasan los años te das cuenta que hay sacerdotes que no se cansan. ¿Usted está cansado? No, es el estado habitual en el que me encuentro, es cansado. La gente, todo el mundo se cansa, pero hay cansancios que valen la pena y hay cansancios que no valen la pena. Yo cuando escuchaba las voces de las hermanas anoche, que casi no les salía ni el hilo de voz, y a muchos de ustedes, y esta mañana escuchaba al padre Fran, estamos todos afónicos. Todo el mundo pedía jarabe. Me dejaron el pote bajo mínimos. Es que es así como tiene que terminar un triduo pascual, afónico. Ahora, no hemos tenido tiempo estos días para hablar de mucho más que no fuera de Jesucristo. De Jesucristo en el jueves, de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo resucitado. Es en lo que se nos ha ido la voz, es en lo que se nos han ido las fuerzas. Pero de verdad a todos los seminaristas del mundo y a todos los sacerdotes del mundo y a todos los cristianos del mundo se les han ido las fuerzas hablando de Jesucristo, predicando a Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo. Eso es lo que de verdad importa. El siguiente aspecto que comparto con ustedes de este testimonio es que es un testimonio al que fundamentalmente vamos a hacer presente en el misterio de la liturgia. Una liturgia que abarca toda nuestra existencia y no solo la ceremonia. Quizá una de las grandes tragedias nuestras sacerdotales, y que cuantos más años pasan, si no nos damos cuenta a tiempo, va a ser la mayor tragedia, es la ruptura que hay entre lo que celebramos y la vida nuestra. Hemos contemplado el viernes cómo se rompía el cuerpo de Cristo en la cruz. Se rompió una sola vez en la cruz, pero se rompe cada día en el altar. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda comer y beber el grano que fue molido, la uva que fue pisada, pero yo a la mínima, que no me van a romper por la mitad, ni me van a pisotear hasta la muerte como a él, enseguida brinco? Si yo no estoy permitiendo que mi vida se vaya rompiendo a pedazos
y se vaya entregando para que otros puedan comer y beber, lo que estoy celebrando es una comedia, estoy celebrando una obra de teatro de la que yo estoy completamente desapegado. Es un papel que muy píamente represento, pero que no significa nada, ni toca la vida de nadie. ¿Cuánta gente de este pueblo, no digo en el mundo entero, cuánta gente aquí, en este pueblo, sabe que en estos momentos estamos celebrando en esta misa? Nadie. ¿Cómo van a saber que se ha celebrado esta misa esta mañana? Porque cuando estos hombres salgan de aquí, van a recibir el fruto de la liturgia. Viví 12 años entre musulmanes, pero entre musulmanes que yo era el único cristiano. Celebré la misa solo durante 7 años. 7 años todos los días celebrando misa solo. Que cuando miraba por la ventanita de una capilla que era la mitad o la tercera parte de esta habitación, lo único que podía decir es la paz contigo Etiopía, la paz contigo Somalia. Y me contestaba el viento y la arena. Los musulmanes sabían que se estaba celebrando en ese cuartucho de una casa de un musulmán que yo había alquilado. ¿Sabían que se estaba celebrando esa misa? No. ¿Qué produce este misterio? ¿Qué es la Pascua de Cristo? Lo que acabamos de celebrar de la manera más solemne una vez al año, su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que produce en el corazón, al menos del celebrante, ojalá que también de los participantes de la celebración, sino es la pura caridad pastoral? ¿Cómo los musulmanes no recibían el fruto de la misa? Comulgar no comulgaban eucarísticamente, pero ya lo creo que recibían el fruto de aquellas misas celebradas a solas en aquel rinconcito de una casa de un musulmán. ¿Cómo lo recibían? Por la caridad o la falta de caridad de un misionero. Por eso no me cuenten sus celebraciones. Cuéntenme que llevan la Eucaristía escrita en su vida. Y no es banal que recordemos que además del Triduo Pascual, recientemente ustedes en sus diócesis, ustedes creo que también en la suya respectiva, nosotros aquí en la nuestra, hemos celebrado la misa crismal. Y aquí hemos tenido la gracia de tener recientemente una ordenación sacerdotal el día del aniversario de la diócesis. Chicos que, por cierto, hicieron sus ejercicios espirituales aquí con nosotros en la casa para prepararse a la ordenación. Y cuando todos nos arrodillamos delante del obispo y nos dieron una bandeja con el pan y el vino, simbólicamente porque no estaba consagrado, recibe la ofrenda del pueblo cristiano. Imita lo que conmemoras. Si mi vida no imita lo que conmemoro, esto no sirve para nada. Los musulmanes recibieron o no recibieron, no porque salía un vapor de la capilla que era la gracia de Dios, no. Porque había testigos de la liturgia que caminaban los pueblos, las calles de los musulmanes, que son las calles de los mixtecos o que son las calles de los de Sudán del Sur o de los de Perú o de los de Veracruz. Ahora, la Eucaristía va a significar en este pueblo donde estamos lo que la gente diga de los sacerdotes. Puedes celebrar todas las misas más maravillosas que quieras. Pero ¿qué dice la gente de nosotros los sacerdotes? Yo sí puedo decirles lo que dicen de muchos sacerdotes. Ese padre tomaba mucho. ¿Saben? Cuando eso es lo único que recuerdan de un sacerdote. A mí a veces me han dicho, y me ha dejado muy pensativo, es que ustedes siempre están encerrados en su casa. Toma ya. ¿Qué es lo que espera la gente de nosotros? Que se creen que porque pasen por delante de la puerta de la iglesia y tengamos a 12 personas en una misa, ¿eso les impresiona a la gente del pueblo? ¿O les impresiona que ven escrita la Eucaristía en la vida de ese hombre o de esas hermanas o de esos católicos que pasan por las calles de nuestra ciudad? Imitar lo que conmemoramos. Pero no termina ahí las palabras del obispo.
y configura tu vida con la cruz del Señor. Creo que es más o menos eso. Y miren, podemos llevar, yo siempre le digo a las chicas, puedes llevar las cruces, no como dicen ustedes, de aretes o de pendientes o como aretes. Puedes llevar las cruces hasta de aretes. Las podemos tener por todo el cuerpo. No sirve, no significa nada. Adornos. La cruz es la que se ha configurado con tu vida. De que alguien pueda decir, ese hombre lleva una vida literalmente crucificada. Y esto lo viviremos en la obediencia, en la castidad, en la pobreza. Y para concluir, para no abusar de su bondad y de su tiempo, si recuerdan la noche que llegaron, comentábamos de manera informal en la cena, habría que preguntar a cada uno de nosotros, los sacerdotes, lo que comentábamos aquella noche alrededor de la mesa. ¿Yo por qué me hice sacerdote? Pero pueden estar seguros que no todos los sacerdotes nos hicimos sacerdotes por las mismas razones. Y quién sabe si todos los que estamos aquí en esta capilla tenemos en realidad la misma idea del sacerdocio. La palabra, sobre todo estos días de la Pascua, continuamente está contrastando la fe y la falta de fe. El resucitado traspasado por las huellas de los clavos. La experiencia de Tomás es la experiencia de todos nosotros. Decía un pensador, hablando de, recuerdan el apodo del apóstol Tomás, ¿no? El mellizo, pero nunca se nos dice quién era el mellizo de Tomás. Y comentaba él, probablemente, quizá ni siquiera tuviera mellizo, que el mellizo de ese hombre somos cada uno de nosotros. En nuestras muchas faltas de fe, en nuestras muchas faltas de confianza, en nuestras muchas maneras de vivir de una manera aparentemente piadosa, pero en el fondo muy mundana. Por eso que la celebración de esta Eucaristía, inmersos en la gloria de la octava de Pascua, la liturgia repite, aunque hoy es lunes, repite la misma expresión, hoy. Es un hoy que no se puede contener en un solo día de 24 ni en toda una vida, y la Iglesia, como en Navidad, lo alarga durante 8 días. Es un hoy de 8 días en el que la Iglesia está sobrecogida ante el misterio que estamos celebrando, la victoria de Jesucristo de entre los muertos. Decía la Madre Teresa que nunca nada te llene de tanta tristeza que te haga olvidar la alegría de que Jesucristo está resucitado. Hace muchos años, la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Toledo me mandó su material para que yo pudiera, en otro país en el que estaba yo, también tener un material con el que celebrar la Pascua con cientos de jóvenes. Y el título nunca le he olvidado, que eligieron para aquel año. ¿De qué te sirve la Pascua si sigues enamorado de tus cadenas? Y quizá, así como el Espíritu Santo, el gran protagonista de este tiempo, va a romper las cerraduras de las cárceles donde estuvieron encerrados los apóstoles, así de esa manera rompa las cadenas, muchas veces son cadenas mentales, que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Señor, que esta Pascua nos haga hombres libres, que no nos importe nada ni nadie, que esta Pascua haga que ya nunca más me importe la carrera eclesiástica, ni los cargos, ni las prebendas, ni los beneficios de este mundo, sino que solo sirva para que cuando mi vida se acabe, que de mi vida solo quede las cenizas de la Cuaresma y las cenizas que quedaron en las calles de este mundo después de que se fue apagando el fuego de la vigilia pascual cuando encendimos el cirio. Salgan por los caminos
y miren dónde se encendieron las fogatas y vean si no lo han barrido, que quedan muchas cenizas. Pero son las cenizas de un fuego que abrasó hasta que de aquel que fue elegido como testigo, de ese hombre ya no quedó nada.